Cómo un joven que empacaba bolsas en un supermercado de Puerto Rico terminó convirtiéndose en la figura más influyente de la música global. No es solo reggaetón, no es solo trap, es una revolución cultural que ha desafiado a la industria, ha enfrentado a gobiernos y ha roto todos los récords de la historia sin pronunciar una sola palabra en inglés. Desde el underground de Vega Baja hasta ganar el Grammy a Álbum del Año con su obra más personal, Debí tirar más fotos. Benito Martínez Ocasio ha demostrado que no hace falta seguir las reglas para ser el número uno. Hoy en Crónicas Urbanas analizamos la historia completa del conejo malo, Bad Bunny, el artista que no se adaptó al mundo, sino que obligó al mundo a adaptarse a él. Antes de llenar estadios y romper récords globales, Bad Bunny era simplemente Benito Antonio Martínez Ocasio, un joven de Vega Baja, Puerto Rico. En esta zona costera, el reggaetón no solo era música, era el ambiente en el que creció, rodeado por el legado de leyendas como Daddy Yankee y Tego Calderón. Pero mientras Benito crecía, el género urbano evolucionaba hacia un sonido más oscuro e introspectivo. El trap latino, en esa época, los artistas no dependían de la radio, subían sus temas directamente a internet. Benito fue uno de ellos. Mientras estudiaba en la universidad y trabajaba empacando compras en un supermercado, grababa sus propias canciones con un estilo que nadie más tenía. No buscaba imitar a los reggaetoneros tradicionales, su voz era grave, relajada y casi melancólica. Esa autenticidad fue lo que cambió todo. Una de sus primeras canciones en circular fue Diles. El tema corrió como pólvora en la escena underground, hasta llegar a los oídos de un productor clave, DJ Luyan. Luyan vio en Bad Bunny a un artista que no seguía fórmulas, sino que conectaba con una nueva generación que buscaba algo real. Poco después, Benito firmó con la compañía Hear This Music, dando el primer gran paso de su carrera profesional. A partir de ahí, su música empezó a expandirse, pero faltaba el detonante final. Ese momento llegó con una canción que se convertiría en un himno absoluto del trap y que cambiaría su rumbo para siempre. Soy peor. Pero esa historia apenas comenzaba. Lo que vino después no solo impulsó su carrera, sino que redefinió el género urbano a nivel mundial. A mediados de la década del 2010, la música urbana vivía una transición profunda. El reggaetón bailable de las discotecas estaba dando paso a un sonido más crudo, lento e introspectivo, el trap latino. Fue en ese escenario cuando Bad Bunny encontró su verdadero espacio. Tras llamar la atención con Diles, llegó el tema que definió su identidad, Soy Peor. Esta canción no solo era un reggaetón tradicional, hablaba de desamor y frustración con un sonido minimalista que conectó de inmediato con una nueva generación. El éxito fue masivo en Puerto Rico, Colombia y México, pero para consolidarse en el género, Benito necesitaba algo más: la validación de los pilares de la industria. Ese respaldo llegó de la mano de Arcángel, una de las figuras más respetadas del movimiento. Juntos lanzaron Tú no vives así, una colaboración que se convirtió en un fenómeno instantáneo. Para muchos fanáticos, esta fue la primera vez que escucharon a Bad Bunny junto a una estrella consagrada y la química fue perfecta. Este crecimiento ocurrió fuera de la radio tradicional, gracias a YouTube
y las redes sociales, su música se expandió rápidamente por toda América Latina, encontrando un eco especial en la República Dominicana, en los barrios y discotecas dominicanas. El trap se mezcló con la energía del Caribe, impulsando la carrera de Bad Bunny a niveles que el underground ya no podía contener. Benito no intentaba encajar en el molde de la superestrella clásica, era auténtico, relajado y fiel a su estilo. En esta etapa cerró con Bad Bunny, con el nombre más mencionado del género, pero el salto definitivo hacia el estrellato mundial estaba a la vuelta de la esquina. Para 2017 Bad Bunny ya era el rey del underground, pero el siguiente paso lo llevaría a los oídos de millones que aún no conocían el trap latino. YouTube era el motor de este movimiento y las colaboraciones entre países eran la clave del éxito. Una de esas uniones fundamentales fue con la colombiana Karol G. Juntos lanzaron Ahora Me Llama, un tema que sacó a Benito del nicho del trap oscuro y lo llevó a la playlist de éxitos pop y discotecas de toda Latinoamérica. El video acumuló cientos de millones de reproducciones, demostrando que su voz grave y melancólica funcionaba en cualquier formato. Pero el verdadero terremoto ocurrió en 2018. El rap de Estados Unidos buscaba nuevo sonido y encontró en el Caribe la pieza que faltaba. Fue entonces cuando nació I Like It, una colaboración histórica entre la rapera Cardi B, J Balvin y Bad Bunny. La canción, que sampleaba el clásico I Like It Like That de Peter Rodríguez, fue un éxito explosivo que llegó al número 1 del Billboard Hot 100. Este momento fue un antes y un después por una razón poderosa. Bad Bunny no cambió su idioma, no grabó en inglés para encajar. Llevó su identidad, su acento y su cultura al escenario más importante del planeta. Demostró que el español no era una barrera, sino una ventaja competitiva. Tras el impacto mundial de I Like It, las colaboraciones se multiplicaron y el movimiento urbano dejó de ser regional para volverse global, pero Benito no quería ser solo un artista de éxito virales. Su ambición era más grande, quería crear obras completas que transformaran el sonido del género. Tras el impacto global de I Like It, Bad Bunny enfrentaba un reto: demostrar que no era solo un artista de hits virales, sino un creador de álbumes conceptuales. En diciembre del 2018, en plena Nochebuena, lanzó su primer disco de estudio, Por Siempre. El título, que se lee como Por Siempre, fue una sorpresa para los críticos. En lugar de ir a lo seguro, Benito experimentó con rock, sonidos alternativos y letras introspectivas. El álbum confirmó que Bad Bunny tenía una visión artística mucho más amplia que el promedio del género, pero el terremoto cultural definitivo llegó en el 2020 con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. El álbum fue un homenaje al reggaetón clásico de los años 2000, pero con una producción moderna que lo convirtió en un fenómeno instantáneo en plataformas de streaming. Uno de los momentos más disruptivos de este proyecto fue Yo Perreo Sola. La canción se convirtió en un himno de independencia femenina y su video musical rompió el internet cuando Bad Bunny apareció vestido de mujer, desafiando todas las normas tradicionales de masculinidad en el reggaetón. Para algunos fue un choque,
para su audiencia fue una señal de libertad total. Con giras agotadas en arenas cada vez más grandes, Bad Bunny ya no solo lideraba el movimiento urbano, estaba rediseñando la cultura popular. Sin embargo, nadie imaginaba que su próximo paso llevaría el sonido del Caribe a dominar el planeta entero de una forma nunca antes vista. Para el año 2020, Bad Bunny ya era un gigante, pero lo que ocurrió a continuación cambió las reglas del juego para siempre. En plena pandemia lanzó un proyecto que desafió todas las expectativas de la industria, el último tour del mundo. Este disco fue un giro radical hacia el rock alternativo y sonidos indie, alejándose del reggaetón tradicional. Contra todo pronóstico, el álbum logró algo histórico. Se convirtió en el primer disco completamente en español en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 200. Fue la prueba definitiva de que el mundo estaba escuchando música en nuestro idioma a una escala sin precedentes. En este periodo también nació Da Kitty junto a Jacob. La canción no solo dominó las plataformas digitales, sino que se convirtió en un himno global que preparó el terreno para la explosión final. En 2022, Benito lanzó la obra que lo consolidaría como la figura más grande de la música contemporánea. Un verano sin ti. Más que un álbum de reggaetón, era un viaje por el Caribe moderno, mezclando dembow, mambo, pop latino y ritmos tropicales. El impacto fue total. Canciones como Titi me preguntó se volvieron virales en todo el planeta por su narrativa y energía, mientras que Me Porto Bonito junto a Chencho Corleone se convirtió en el himno indiscutible del verano. El álbum rompió récords, streaming y sus giras en estadios como el World's Hottest Tour se convirtieron en eventos masivos que redefinieron lo que un artista latino podía lograr. Bad Bunny no se adaptó al mercado global, el mundo se adaptó a su sonido caribeño, pero su influencia no se limitaba a los escenarios. Su voz empezaba a escucharse en la moda, las redes sociales y, lo más importante, en las discusiones sociales y políticas de su tierra. Tras el éxito tropical de Un Verano Sin Ti, el mundo esperaba más canciones para la playa, pero Benito tenía otros planes. En octubre del 2023, Bad Bunny dio un golpe de autoridad con el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Fue un regreso agresivo a sus raíces, el trap oscuro. Con este disco, Benito le habló directamente a sus fans más leales y a sus críticos, rompiendo el récord como el álbum más reproducido en un solo día en Spotify. Durante ese año, éxitos como Mónaco, Ibiki y Perro Negro demostraron que, aunque fuera la estrella más grande del pop, seguía siendo el rey de la calle. Pero su evolución no se detuvo ahí. El 5 de enero del 2025 lanzó lo que muchos consideran su obra maestra de identidad, Debí tirar más fotos. Este álbum fue una carta de amor y resistencia a Puerto Rico. Ya no solo era reggaetón, Benito mezcló ritmos urbanos con plena bomba y salsa, abordando temas profundos como la gentrificación y la defensa de la cultura isleña. El impacto de este proyecto fue tan masivo que en febrero del 2026 Bad Bunny hizo historia al ganar el Grammy al álbum del año, siendo el primer disco íntegramente en español
en lograr el galardón máximo de la academia. Más allá de los álbumes, lo que realmente diferencia a Bad Bunny es su impacto en la sociedad. Su compromiso con Puerto Rico quedó grabado en 2019 cuando se unió a las protestas junto a Residente y a Ricky Martin para exigir un cambio político real. Ese mismo espíritu de hacer lo que le da la gana lo llevó a los escenarios más grandes del deporte mundial. Su historia con el Super Bowl tiene dos actos épicos. El primero, en 2020, como invitado especial de Shakira y Jennifer López, donde el mundo vio que el trap latino ya era imparable. Pero el cierre definitivo de ese círculo llegó en febrero del 2026. Bad Bunny regresó al Super Bowl 60, pero esta vez como la estrella principal absoluta. Fue un show histórico, interpretado casi totalmente en español ante más de 135 millones de espectadores. Sin embargo, su participación generó una controversia sin precedentes. Sectores del gobierno de Estados Unidos y funcionarios conservadores criticaron duramente su mensaje de orgullo hispano y sus posturas políticas. A pesar de los ataques, Benito demostró que un artista latino puede dominar el mercado anglo sin soltar su bandera, su presencia en la moda. Benito Martínez Ocasio cambió las reglas del juego, demostró que no hace falta cantar en inglés para ser el número uno y que se puede ser una superestrella global manteniendo los pies sobre la tierra y el corazón en su isla. Hoy el reggaetón y el trap son el lenguaje universal gracias a que él decidió ser fiel a sí mismo. ¿Es este el punto más alto de su carrera o apenas estamos viendo el comienzo de una leyenda eterna? Solo el tiempo lo dirá, pero la música y la cultura latina nunca volverán a ser las mismas después de él. Si te apasiona conocer las historias que definen nuestra cultura y quiere entender los movimientos que cambiaron las reglas del juego, suscríbete ahora mismo a Crónicas Urbanas. No olvides darle a la campanita para que no te pierdas nuestro próximo análisis profundo. Comparte este video con ese amigo que necesita entender por qué Benito es el artista más grande de esta generación. Gracias por acompañarnos en esta evolución. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en Crónicas Urbanas.